Hola, bienvenidos y aquí comienza un episodio de Dos Puntos, la tremenda entrevista. Hoy día tenemos de invitado a Kiko Chirino. Bienvenido, Kiko, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme, Cristian. Estamos en la librería La Tremenda. Esta es una colaboración entre nuestra querida librería y la agencia de comunicación La Granaína, un proyecto cultural en donde vamos a conversar con autores de libros. Vamos a comenzar primero con autores granaínos, con libros en los cuales aparece una semblanza de nuestra ciudad. Y para este debut hemos invitado a Kiko Chirino, el cual voy a leer aquí una pequeña semblanza de nuestro autor, de Jazmines Torcidos, publicado por Valparaíso Ediciones. Y aquí nos dice que es natural de Osuna, Sevilla, doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla, con la calificación cum laude. Empezó su trayectoria profesional en el Correo de Andalucía y fue corresponsal en Sevilla en los periódicos Ideal y Sur. Desde 2003 forma parte de la plantilla del Ideal, donde en la actualidad ahora es director. Aquí aparece que era subdirector, pero ya ha escalado un peldaño más. Pero no es atribuible al éxito del libro. Vamos a ver. También aquí aparece que en el 2017, dato muy importante, escribió A la izquierda del padre, novela finalista de los premios Andalucía de la crítica. Quiere decir que esta no es tu ópera prima, sino que esta es la continuación de un proyecto literario que vamos a ver qué tan larga vida irá a tener. Bueno, Kiko, de nuevo te reitero el agradecimiento de venir a este espacio, que lo queremos hacer con mucho cariño para poner en valor, la verdad, a autores de acá, de Granada. También hay que decir que tú llevas 20, 25 años en esta tierra, te podemos decir que también eres ya parte granadino. Eres granadino converso. Converso, muy bien. Y bueno, yo tuve el placer de leer estos días esta novela. Hemos conversado un poquito fuera de micrófono. Tú algo me has explicado de que es una novela que en el fondo es un poco doble, donde hay dos tramas. Yo te voy a dar mi percepción primero antes de no sé si la tremenda entrevista va a ser una entrevista al autor para conocer algunos cotilleos acerca del autor, o basarnos básicamente también en el libro, ¿no? Porque yo creo que el protagonista tal vez en este caso es la obra a veces, ¿no? A mí me gusta como lector darle ese relieve. Aparte que siento que yo por lo pronto no soy ni bueno ni voraz un lector, porque todo depende del punto de vista que se mire. Yo creo que soy un lector comprometido con la lectura, básicamente. Entonces aquí en mi lectura yo tuve pasajes de mucha risa, ¿no? Porque hay momentos muy divertidos, otros que son bastante conmovedores porque aparecen personajes muy conmovedores como Gertrude, que tal vez vamos a poder profundizar en eso. Lo que sí te quería comentar, ya esto desde una perspectiva de lector, ¿no? Es que a mí me pareció una obra, una novela fractal, es decir, aparecen muchos planos. Aparece un retablo, una acuarela bastante amplia de lo que es Granada durante un plazo de tiempo bastante amplio, ¿no? Y ¿sabes qué? Me recordó a un autor argentino que yo leí con mucha fruición cuando era joven, que se llamaba Roberto Arlt. No sé si lo conoce. Y él como que inaugura un género que se me vino a la mente leyendo tu libro, que yo creo que a lo mejor ni te diste cuenta, que son aguafuertes. Él escribía muy parecido a ti, en el sentido de que él viajaba, hizo aguafuertes porteñas de sus pueblos. Cuando vino a España, fue a Galicia y observaba muy en una óptica, digamos, periodística o de reportero, y escribía acerca de la gente, ¿no? Y aquí, en este libro, está ese retrato del perfil del granaíno, ¿no?
Entonces, quería partir por ahí comentándote como mi opinión de lector humilde, ¿no? Acerca de lo que me había transmitido primero tu libro. No, claro, Cristian, yo lo agradezco también estar aquí en esta librería, porque que haya propuestas culturales atrevidas, originales como esta, es de agradecer en una ciudad que pretende y que aspira a ser cultural como es Granada, ¿no? Lo primero es que cuando alguien escribe, el texto ya no te pertenece. Cuando tú difundes tu texto, el texto no te pertenece a ti, le pertenece al lector y a la interpretación que haga cada lector, ¿no? Algunos me han dicho que cada capítulo es como un pequeño cuento, porque tienen un principio y tienen un final. Bueno, otro, pues, que se ve inevitablemente por mi condición de periodista, ¿no? Yo soy un periodista porque, como decía Manuel Vicent, el periodista es aquel que sin tener el talento suficiente para ser un escritor, ni el valor necesario para ser un policía, pues termina siendo un chismoso y dando pues las batallitas que yo cuento ahí, ¿no? Yo fui escritor, llegué al periodismo porque quería ser escritor, y cuando estuve en el periodismo y el periodismo te atrapa, contaba Indro Montanelli, pues me quedé en el periodismo. Entonces, inevitablemente en la forma de escribir se ve mi condición de periodista. Como escritor necesito tener siempre una toma de tierra, un punto en el que apoyarme. Respeto mucho a los escritores de ficción, incluso de ciencia ficción, pero a mí, y en parte el escritor que aparece en una de las tramas de esa novela de Jazmín Estorcido cuenta eso: ¿para qué me voy a inventar mundos? Ya lo hice, no tuvieron ningún éxito, voy a contar lo que he vivido. Las personas apreciables y las personas indeseables que me he encontrado por el camino, ¿no? Y ahí está lo que yo me he encontrado en 25 años de periodismo. Exacto, ¿no? Y se nota porque aquí hay una playa de personajes, tanto que pueden estar expuestos a la opinión pública, como son alcaldes, digamos, asesores de alcalde. Aquí se desarrolla dentro del libro una trama, ¿no? de corrupción, que se la podemos encajar a cualquier municipio y a cualquier parte de España o de Andalucía en particular, digamos, porque está basado un poco en esta zona del territorio. Pero también hay una parte humana en donde también conversábamos acerca de el impacto que tiene también las políticas o las malas políticas públicas en el día a día de las personas como nosotros, digamos, ¿no? Que tenemos nuestros problemas, que llegamos a fin de mes, ¿no? Que no tenemos una gran solvencia tal vez económica y siempre estamos luchando por salir adelante, y aquí el tema del impacto que genera esas decisiones o esas malas decisiones por parte de nuestros políticos está reflejado acá, ¿no? En donde finalmente se van entrelazando las historias, ¿no? Sí. Bueno, la novela técnicamente son dos novelas, ¿no? Una sería una metanovela, el proceso creativo, como el escritor se enfrenta a un proceso creativo desde cero y además carente de inspiración y en el peor de los escenarios posibles. En un piso pequeño, al final de una pandemia y con una niña que está empezando a hablar y que reclama su atención, ¿no? Ese proceso creativo, que es el que a mí me lleva a plantearme ¿para qué me voy a inventar otro mundo? Voy a contar lo que mi hija desde el presente me devuelve a mi pasado. Los elementos que mi hija va descubriendo en la vida, lo que le va inspirando, a mí me devuelve a lo vivido. Yo vuelvo hacia atrás y me traigo los personajes con los que yo me he encontrado al presente. Esa sería una parte de la novela, que es una novela escrita en primera persona, que a efectos periodísticos sería la crónica. La crónica de la escritura de una novela. Y esos personajes que yo me voy encontrando en mi diálogo con mi niña, los convierto en una trama. En una trama en tercera persona que sería el reportaje. Y que tiene una vida propia. Se podría leer perfectamente la trama desligada del proceso creativo y abrir una novela. Exacto. Una novela con una acción y una serie de personajes. Algunos lectores, sobre todo granadinos, se divierten buscando en esos personajes, en esos actores, paralelismo de la vida real de Granada. Es una forma de leer la novela, para algunos puede resultar divertida, ¿no? Tú me obligaste a buscar muchas veces. Y algunos me han dicho y han identificado en algunos de ellos personajes que no son y que no se corresponden, ¿no? Y algunos me juran y perjuran que el asesor es fulanito.
Sí, sí, sí. Andresito Buenas Palabras. Andresito Buenas Palabras probablemente sea uno de los personajes ficticios en los que yo es verdad que atribuyo y doy rasgos reales, ¿no? Y la novela tiene tantos prismas para que cualquier lector lo pueda leer desde el que más le interese. Quien quiera leerlo como una novela de periodismo, es una novela de periodistas, donde hay muchas reflexiones sobre el periodismo y mucha información sobre cómo funcionan los medios de comunicación. Quien quiera leerlo como una novela política lo es, pero quien quiera leerlo como una crónica social, una crónica de la sociedad actual y una novela urbana también lo es. Porque por eso planteo personajes que al final confluyen y están conectados entre todos. Por aquello que siempre decimos, las personas que te encuentran dicen, a mí la política no me interesa. Bueno, si te puede no interesar, pero todo en esta vida es política y todas las decisiones de la política terminan incidiendo en la vida de cualquier vecino. En este caso, las decisiones de políticos presuntamente corruptos terminan incidiendo en la vida y en el futuro de una madre soltera que vive en La Chana, que podría ser un barrio humilde de una ciudad. Exacto. Bueno, esa madre soltera es Lupe. O Guadalupe. Sí, bueno, eso es un juego. A mí... Eso te iba a preguntar, sí. porque me di cuenta en la lectura el tema de los alter egos. Porque, por ejemplo, bueno, tú apareces ahí retratado como chico, ¿no? El periodista, el joven, el periodista, ¿no? Con mucho deseo de... Que vivía aquí, muy cerca de esta librería, vivía aquí en la calle Molinos. Mira, periodista, sí. ¿Ves? Aparece en Laura, ¿no? Sí. Mi hija. Que es tu hija y que al mismo tiempo es Yaya. Sí, ¿no? Eso es un juego, es un juego de personaje o una doble metáfora. Claro. Lo de chico es distinto, porque lo de chico es directamente una parodia mía. Sí, me di cuenta. Quiero verme desde fuera, y para analizarme desde fuera me he divertido muchísimo, me ridiculizo a mí mismo. Es un mecanismo de defensa. Te trataste con bastante crudeza. Es un mecanismo de defensa. Como yo sentía que algunos se podían dar por aludido en esta novela, que algunos personajes de la vida real granadina y de la crónica de Granada de las últimas 2 décadas podrían verse identificado en algunas de las conductas que yo retrato en esta novela, como mecanismo de defensa me parodié a mí mismo, y como me ridiculizo a mí mismo, pues nadie puede darse por ofendido. Porque el peor parado sale soy yo, que hay una muy buena estrategia. Conductas que no me gustan. Exacto. Pero lo de Laura y Yaya es un doble juego, una doble metáfora, porque cuando escribo intento también hacer un ejercicio técnico, ¿no? Mi niña Laura a sí misma se llamaba Yaya, no sabía pronunciar y de pequeña se llamaba Yaya, ¿no? Vale. Entonces, yo veo que Laura, hija única en este caso, que nada en la abundancia, pues tenía en aquel momento todo lo que podía desear y más. Sin embargo, cuando era verdaderamente feliz, es cuando se desdoblaba en Yaya, ese personaje ficticio sobre ella, se inventaba sus propios mundos, y pues de cualquier gesto de un trozo de papel decía que era una tarta, cuando a lo mejor tenía una tarta real. La Laura de la vida real tenía dulces, pasteles y tarta, pero cuando era feliz, cuando se desdoblaba en Yaya, y esa niña que lo tenía todo pasaba a no tener nada más que su imaginación, y es cuando era feliz. En la trama, el espejo de Laura es Rocío. Exacto. Pero Rocío es justo lo contrario. Y que también es Rorro. Rocío es una niña tremendamente pobre en la vida real, que para nadar en la abundancia y tener objetos necesita desdoblarse en Rorro, que es alguien imaginario. Claro. Entonces, es la misma niña que el azar, la vida, el destino, ha querido que Laura naciera casa y con unos padres que le podrían ofrecer todo lo que necesitaba, y otra niña que es la misma, con la misma edad, con las mismas motivaciones, que nació en una familia de La Chana de clase baja, humilde, con una madre soltera, que aunque había estudiado no había tenido oportunidad y terminaba limpiando habitaciones de hotel. Exactamente. Era un juego donde y robando ibuprofenos para sobrellevar la hernia, ¿no? Claro, pero ese es... Datos conmovedores, o sea, hay un aspecto duro. Para ilustrar la honestidad de ese tipo de personas. Claro. Que, las personas humildes son tremendamente honradas. Y Guadalupe, que se desdobla en Lupe, exacto, para ser feliz, y jugar con su hija Rocío, que se desdobla en Rorro. Y mientras Guadalupe y Rocío tienen una vida miserable, Lupe y Rorro tienen una vida en la imaginación, en la que se mueven, que hacen que no perciban que se le ha ido la luz porque le han cortado la luz porque no pagan,
sino que tienen que apagar la luz para que vengan los duendes y ordenen la casa. Ese juego de novela que tiene la madre con su propia hija para disimularle que son tremendamente pobres. Sí. Pero esas personas humildes que son tremendamente pobres son también tremendamente honradas. Y Guadalupe, cuando llega a limpiar la habitación de hotel, se encuentra en un neceser que habían dejado abiertos los huéspedes, 50 euros que le podrían resolver el mes. Exacto. Y una pastilla de ibuprofeno. Y tiene remordimientos porque roba. Porque es honrada y roba. Claro. Pero roba por necesidad, no los 50 euros. Sino la pastilla de ibuprofeno porque tiene una hernia de disco. Que si no la combate, no va a poder limpiar habitaciones al día siguiente. Exacto. Eso era poética. Sí. En la honradez que tienen las personas que son pobres. Y se nota. Y dentro de esa familia aparece un personaje que obviamente que me parece que le da prácticamente el título a esta novela, que son los jazmines torcidos, que es Gertrudis, que viene siendo la madre de Lupe, ¿no? Y la abuela de Rocío, ¿no? Y que una mujer que tiene Alzheimer, ¿no? Sí, bueno, Gertrudis es un personaje de ficción. Sí. ¿No? Es un personaje de ficción, pero Gertrudis es mi abuela. Vale, perfecto. En la vida real. Mi abuela, en la vida real, fue una mujer... ¿Y se llama igual? Se llamaba Gertrudis. Vale. Se llama en homenaje a mi abuela, se llama Gertrudis. No es el personaje en su totalidad la vida de mi abuela, pero sí mi abuela tiene algunos rasgos, entre ellos murió del Alzheimer, porque las personas de Alzheimer no mueren por una degeneración progresiva o por una enfermedad, mueren porque se les olvida respirar. Pierden hasta tal punto la memoria que necesitan algo tan básico para la vida como respirar, ¿no? Y yo quería hacer un homenaje a todas esas personas, como mi abuela, analfabetas, que no tuvieron ningún tipo de oportunidad para desarrollarse en esa España a los 30, 40, tendrían su adolescencia, que sirvió para lo que aquí se llamaban los señoritos, los terratenientes, que eso le dio una oportunidad de tener una vida y de tener una familia que en su vida real no había tenido. Y que en su vida lo único que hicieron fue restregar suelo hasta el punto de que las manos se le atrofiaron. Y que lo que veía es que su hija, en este caso Guadalupe, había progresado tanto porque hablaba como un político, porque sabía hablar, ¿no? Esta niña va a llegar lejos y porque pudo estudiar magisterio. Claro. Pero como aquellos que le reservan un metro cuadrado la vida, es muy difícil salir de ese metro cuadrado que te reservan. Guadalupe, aunque su madre se había atrofiado las manos de restregar suelo y había conseguido que estudiara magisterio, no tuvo otras oportunidades que ser lo mismo que había sido su madre, volver a restregar suelo en un hotel como una Kelly, ¿no? Es una lectura jodida de la vida, pero es que es una lectura muy real de la vida y del juego de oportunidades que tenemos, según donde nos toque nacer, según donde nos toque vivir. Mira, yo, de hecho, ahora que estabas comentándome acerca de Gertrudis, hay en una página, marqué un fragmento en la página 129 de tu libro, donde dice lo siguiente: los jazmines son parecidos a las personas. Los cortas cuando están todavía cerrados y, si les das cariño necesario, terminan por abrirse del todo. Cuando yo leí ese trozo, ese renglón, yo dije, esta es la parte donde le da sentido y título, digamos, a la obra, porque ahí aparece retratada precisamente esa analogía entre una planta, una flor como el jazmín, con la vida de una persona, y al momento de torcerlo, ¿no? El jazmín aparece, en mi opinión, como el lector, el Alzheimer, ¿no? O sea, aparece esa combinación. Entonces, me parece que es como de los pasajes más conmovedores de la novela, precisamente cuando tú dibujas este cuadro de esta familia humilde, ¿no? Que se replica
por miles, no solamente en Granada, sino que en toda España y vamos a decir incluso en el mundo, ¿no? Es parte de el 90 y tantos % de la humanidad, ese retrato que tú haces de esta familia en particular. Sí, pero porque todo lector se va a ver identificado con alguna de las familias de este libro. Seguro. Algunos se pueden ver identificados con el autor del libro, porque cuenta la vida con una niña de 3 años y han podido ser padres y ven cómo la niña va creciendo y es como una flor que también se le va de las manos, ¿no? Y dice, ¿cómo va a ser mi vida si Yaya deja de ser Yaya? Porque ya es Laura, ya no tiene esa imaginación. Y al perder mi niña su imaginación me roba la mía como escritor, porque yo estoy vampirizando la imaginación de mi hija, ¿no? Una forma de leerla. El menor condenado o descarriado que tiene que cuidar a la enferma de Alzheimer como condena ejemplar que le pone el juez, y que de los silencios y de las cortas palabras de la mujer a la que cuida, él intenta reordenar su vida y reconducir su vida, puede ser otro perfil perfectamente. Un menor que vive en una familia, que es una familia muy de los años 80 de Granada y de España, ¿no? El padre era un corredor de seguros que había conseguido lo justo para tener un pisito digno, una familia digna y tener las necesidades cubiertas, y que a lo máximo que aspiraba era que su hijo fuera igual que él, ¿no? Que los veranos fuese con la libretilla cobrando seguro para que así tuviera lo mismo que él había conseguido para su familia, ¿no? Es un perfil de una familia en la que se puede ver reconocido muchísimos, ¿no? Porque esta novela en realidad es una novela urbana, donde dialogan y se van cruzando, donde se van cruzando muchas personas, ¿no? Y el jardín es la metáfora transversal, la que cruza y atraviesa toda la novela, ¿no? Mi abuela cultivaba o tenía siempre un jardín, cortaba en verano las flores cerradas, las dejaba en un platillo en la mesa del salón, y como un milagro de la naturaleza las flores se abrían a lo largo de la noche. Tenían una corta vida, al día siguiente había que volver a cortar nuevas flores cerradas, sí, para que volvieran a abrirse, pero había que hacerlo con esa delicadeza. Y aparte tú aquí en la novela también explicas algunos aspectos acerca de los cuidados que hay que tener con los jazmines, lo curioso que es la planta como tal, acerca de que no le guste ni mucho ni el frío ni el calor, ¿no? Que ojalá esté pegadito a un muro, ¿no? Para protegerla del viento. O sea, es como también como las personas, ¿no? Necesitamos un equilibrio. Claro, claro, pero el magisterio que tenía mi abuela y las mujeres y hablo de las mujeres de aquella época, ¿eh? A ver, durante la pandemia lo poco que podías hacer era salir al balcón de la casa, un balcón discretito donde teníamos algunas flores, y por más cuidados que le dábamos, las flores a mi niña y a mí se nos secaban, ¿no? Irremediablemente se nos secaban. Me acuerdo que además en la guardería le dieron una plantita que yo creo que estaba hecha para torpes, ¿no? Que era imposible que aquello se secara, pero también se nos secó, ¿no? Y yo decía, bueno, si mi abuela, sin ningún tipo de conocimiento científico, parecía que con las manos regaba las flores, ¿no? Claro. Le quitaban las hojas que le estaban lastrando la fuerza a las flores, y las flores siempre estaban lustrosas, ¿no? Y esa era la manera de cuidar un jazmín. El jazmín es la metáfora transversal, efectivamente, y en el desenlace del libro, pues está también justificado por el jazmín, que tiene un valor también de conciencia incluso, y de ejemplaridad y de elección de vida. Ese jazmín que había que tenerlo pues resguardado lo suficiente para que no se torciera, ¿no? Exacto. Bueno, yo te quiero felicitar como lector, porque la verdad es que yo, como te dije, no quiero decir que soy un buen lector ni un voraz lector, pero soy un lector comprometido con la lectura y eventualmente yo creo que tengo humildemente la capacidad de reconocer, y esta categoría y esta distinción la hago yo a título personal, entre escritores y escribidores, ¿vale? Para mí un escritor es el que permite que la página hable, ¿no? Los escribidores, en mi opinión, son personas que escriben sobre la página, ¿vale? Y eso se nota cuando un lector lee, ¿vale? Es cuando desaparece el autor y empieza a hablar la página, empieza a hablar realmente el libro. A mí me pasó en esta novela que yo de pronto, y cosa que es un poco más complejo que cuando se conoce al autor, porque ya nos conocíamos de antes,
tú desapareces básicamente de mi plano mental y empiezan precisamente a hablar los personajes, ¿no? Esa es la distinción, porque para mí hay muy pocos escritores de verdad y muchos escribidores, ¿vale? Entonces, por eso es un juicio personal. La distinción, ¿vale? Porque además termino bien parado. Claro, ¿no? tú quedas muy bien parado, porque la verdad es que a mí, yo lo sentí así. Obviamente que eso responde a que tú tienes un oficio también dentro del periodismo que te ayuda mucho a poder calibrar estas cosas, pero hay un aspecto dentro de ya el oficio de escritor, hay una frase que yo me guardé aquí que me pareció muy interesante, que dice, la página 30, decía que la inmensa mayoría de las novelas viven menos tiempo del que tardan en escribirse. Sí. Eso es muy interesante porque es lo que está pasando actualmente. Tenemos una sobreabundancia de obras, de títulos, de novelas, de cosas, pero duran 5 minutos, ¿no? Tú partes, y a mí me encanta cómo parte tu novela, porque García Márquez decía que la primera frase de la novela es clave, ¿no? Y qué mejor que García Márquez para inaugurar sus novelas y el Quijote, Cervantes, ni qué decir, ¿no? Entonces tú arrancas la novela con una pregunta que me parece muy, muy, muy interesante, que dice: ¿de qué va la novela? Así comienza tu novela, ¿no? Sí. O sea, un poco abriendo, ¿no? la incógnita, ¿no? ¿De qué va tu novela? Entonces, a mí me gustaría que profundizáramos este aspecto, ¿no? del escritor, con respecto a eso que tú planteas, ¿no? Que se tarda tanto tiempo eventualmente un escritor, no un escribidor, en a lo mejor 9 años, ¿no? Para que eventualmente la efervescencia de su novela dure 9 meses, ¿no? Sí, cuando dura eso. Y cuando dura eso, entonces... Ya, es complejo, ¿eh? Hay dos cosas, dos reflexiones sobre lo que dices, ¿no? La primera, como escribidor que me has generosamente bautizado, yo soy... Perdón, escritor. Ahí está la condición de periodista. A mí como periodista nunca me ha preocupado generarme la adhesión del lector, que el lector piense como yo, que comparta lo que yo haga, ¿no? Lo que me ha preocupado es dejar indiferente. Como periodista, el mayor riesgo que tiene un periodista es dejar indiferente con lo que hace. Claro. Entonces, como periodista soy un provocador, pero un provocador de pensamiento y de reflexiones, que es algo muy cansado. A la gente le cuesta pensar. Periodismo de investigación. Periodismo, sí, bueno, simplemente que lo que cuente y lo que transmite, ya sea en un artículo periodístico, sea en un discurso, cuando te das un discurso, o sea un libro, al que se lo transmita le haga pensar. Y le lleva un pensamiento que no tiene por qué coincidir con el tuyo. No tiene por qué coincidir con el tuyo. Pero ese es el mayor riesgo que tiene un escritor o un periodista, que lo que haga deje indiferente. Y eso es lo que más me ha preocupado. Y ahora ya cuando hablaba del proceso creativo, ¿no? España no es que esté llena de novelas que duran menos de lo que tardan en escribir. España está llena de escritores que han escrito más libros de los libros que han leído. No me refiero únicamente a Belén Esteban. El proceso creativo, cuando lo haces como proceso creativo, te lleva mucho tiempo. 2-3 años te puede llevar una novela con un proceso de escritura, reescritura, lectura, relectura. Si la piensas, si intentas transmitir. Claro, cuando escribes una novela así, no la haces por encargo, ya sea una novela pues por querer transmitir y provocar cosas, probablemente no te lleve al éxito. Probablemente no te lleve al éxito entendido como de venta. Claro, yo tengo la suerte que no escribo para buscar eso. Tengo otro oficio. Exacto. No tengo necesidad de escribir para buscar eso. Y a mí la satisfacción es que los pocos, los muchos que lean mi novela le transmita algo, le lleve a pensar algo. Sí. Aunque ese algo sea, no me ha gustado nada lo que has escrito, pero por lo menos que no le deje indiferente. Que no le deje indiferente. No, de todas maneras sí hay que decir que tu novela exige del lector una cierta concentración, porque como te decía en principio, es parte bastante fragmentado todo, ¿no? Y finalmente va todo confluyendo
al final de la novela, y ahí es cuando más ritmo toma, ¿no? La trama se acelera. Claro, se acelera. De hecho, ahora cuando me hablabas de periodismo, hay una también que te gusta la parodia dentro de este texto. En la página 167 dice: existe una leyenda urbana que dice que los reporteros no trabajan con luz de día, lo mismo que los vampiros. Al fin y al cabo, ambos viven de la sangre de otros. De la historia de otros, de la sangre de otros, sí. un poco lo que estabas diciendo. Es que me acuerdo de como reportero, cuando vivía aquí en el Realejo, yo solo vivía de día y de noche, vivía, lo que no sé es cuando dormía, pero trabajaba de día y de noche. No es que los periodistas, ahora sigo haciendo eso, ¿no? Y no es que ese mito existe, ¿no? Del periodista que está en los bares, del periodista borracho, del periodista crápula, ese existe, ¿no? Y es real, y yo lo he sido en muchos momentos. Y ahora en parte de vez en cuando también lo soy. La única diferencia es que las noticias que consigo por la noche estoy tan suficientemente oído que ya no las recuerdo por la mañana, ¿no? Antes tenía esa habilidad, cuando joven, tenía la habilidad de que recordabas esas noticias y siempre procuraba beber una copa menos que tu interlocutor al que intentaba sacarle la sangre, ¿no? Ese mito del periodista existe, y los periodistas jóvenes yo creo que siguen cultivándolo. Lo que pasa es que ya no te llaman para salir con ellos, ya salen ellos por su cuenta, ¿no? Pero es verdad, y creo que es parte del mito del oficio y que no debe perderlo, por más que vengan las redes sociales, por más que venga la inteligencia artificial, los WhatsApp, ahora se hace periodismo de WhatsApp, ¿no? Sí. A través de WhatsApp, ¿no? Creo que esa pulsión que te da la calle, esa percepción que te da la calle y que te da los bares, eso no debe perderlo. Yo de hecho ahora, cuando escribo la libreta del director los domingos, no son más que las anotaciones de las conversaciones que voy teniendo de lunes a viernes por todos los bares con toda la gente que quedo, no son otra cosa. Qué divertido es tu trabajo, Kiko. Bueno, es diferente. Oye, bueno, ¿alguna primicia periodística? ¿Tienes algún proyecto en marcha literario? No, bueno, literario no. Literario a efectos de novela no. Esta novela en realidad tiene un año, pero me dio muy poco tiempo a moverlo porque salió hace un año, pero no he tenido prácticamente oportunidad de ir contándola, y de ir explicándola, porque he estado en un proceso profesional intenso, ¿no? Por el caso de mucha la dirección, entonces no me da. Tampoco estoy en nada, porque ahí en esa novela está todo lo que yo hasta entonces había conocido y vivido, ¿no? Entonces queda exhausto cuando haces proceso creativo, ¿no? Claro. Estoy ante la publicación inminente de la tesis doctoral. Yo hice la tesis doctoral. La tesis doctoral mía es una crónica también, científica, pero una crónica, y es una crónica periodística novelada y una crónica social extensa y científica de Andalucía y de Granada en la década de los 70, 80, ¿no? Basada en la obra de un gran periodista que falleció hace un año, fue medalla de Andalucía, y un gran reportero como fue Antonio Ramos, ¿no? Y estoy en proceso de publicación inminente, pero novela necesito todavía ese impulso, ese gesto que me lleve a la primera frase. Si no tienes primera frase... No exacto, es lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Ah? ¿De qué va tu novela, Kiko? La novela era la historia, era la anécdota, era la acuarela que tú decías de un fracaso, ¿no? De que me voy con mi anterior novela a la Feria del Libro en Sevilla y consigo vender... En realidad fueron dos. Uno que fue recíproco a otro autor que nos compramos para evitar el fracaso mutuo, ¿no? Pero conseguí vender un único libro, ¿no? Y ese único libro se lo vendí a una persona que desde el principio estaba frente mía, pero no se movía, ¿no? Y entonces yo creo que después, por pena, por compasión, después de una hora haciendo el ridículo sentado en una mesa de playa a mitad de Plaza Nueva, se me acercó y me pregunta ¿de qué va tu novela? Esto tengo que agarrarlo hasta que se coloque, ¿no? Y entonces le solté yo mi historia, que yo me tenía preparada para justificar de qué iba mi novela, el fatalismo, tal. Y después de soltarme, me la compró y digo, ¿a quién se la dedico? Y no hace falta, ¿no? Lo cual demuestra que fue un gesto de compasión y de generosidad por su parte, otra vez de pena, ¿no? Por haberme visto durante más de una hora sentado en una mesa de playa sin que se parase nadie, ¿no? Entonces, de ese fracaso, de qué va tu novela,
surge otra novela, en este caso Jazmines Torcidos, el lector pues puede decir, no había necesidad, ¿no? de insistir, de persistir, no tuviste demasiadas pistas ya allí en Plaza Nueva aquel día que no te compraron ninguna, bueno, pues insistí y aquí está Jazmines Torcidos. Exactamente. Bueno, en un futuro tal vez tengamos el privilegio, el placer de nuevo recibirte en el programa o el episodio número 500 tal vez de La Tremenda Entrevista. Imagínate, después de un éxito rutilante, ¿ya?, de esta novela. Puede cambiar a partir de aquí. Claro, exacto, eso te digo, ¿eh? Después del éxito rutilante de Jazmines Torcidos, que a partir de aquí va a salir al mundo, ¿no? Porque faltaba también un poco que esta charla o esta conversación en la cual contaras aspectos de la novela que no se conocen. La novela hay que contarla, ¿no? A mí la pregunta esa de qué va tu novela me resulta una pregunta muy jodida y además terrible de responder. Yo no sé de contar de qué va mi novela. Mi novela va de lo que el lector que la lea perciba y quiera, ¿no? Tú me has dicho que es fractal. Bueno, yo no me había planteado nunca que mi novela fuera fractal, pero si te ha parecido eso, me parece maravilloso, ¿no? No, y Aguafuertes te dije. Aguafuerte, ¿no? Me parece maravilloso. De hecho, cuando tenga posibilidad, a partir de ahora la contaré así, ¿no? Me parece que la eleva, ¿no? Entonces, ¿de qué va tu novela? Y ahora que te digo, ¿no? A mí hacer la sinopsis ya me parece un hecho, un sufrimiento. Sí, un sufrimiento. Un sufrimiento para hacerlo, ¿no? Y las novelas y las historias hay que contarlas, ¿no? Y creo que cuando las lees después de que te las hayan contado cómo se ha llegado a ese proceso creativo, se perciben y se ven con otra cercanía y se ven de otra manera. Y se sienten también de otra manera. Y bueno, los escritores de escaso éxito como es el mío, que no somos de multitudes, pues necesitamos ir contándolas, ¿no? Necesitamos ir contándolas y acercándoselas a los potenciales lectores, ¿no? Eso. No, yo como humilde lector te agradezco porque la verdad que llevo acá casi 3 años viviendo en Granada. Yo pensaba que sabía muchas cosas y después de leer tu novela me doy cuenta que sabía muy poco. Entonces, y he aprendido muchísimo, ¿no? A través de la ficción, pero también en donde hay una raíz puesta en la realidad muy potente. Así que, pues bien, Kiko Chirino, quería agradecerte otra vez que nos haya acompañado en este debut de este espacio cultural, aquí en nuestra querida y linda librería La Tremenda, en este capítulo de La Tremenda Entrevista. Y aquí ya han podido ver nuestro autor, nuestra obra. Acérquense a la librería La Tremenda a adquirir, a comprar esta novela, que se va a disfrutar muchísimo. Así que, Kiko, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en el 500, Así es, invitar a los está prometido. Espectadores, a los oyentes que vengan a La Tremenda, aunque sea incluso para comprar mi libro, pero yo creo que entrar aquí en esta librería ya te da, tienes un aporte especial, no es necesario tampoco caer tan bajo como para comprar el mío, pero vengan a la librería. Vale, muy bien, un saludo y gracias por vernos, por oírnos y hasta la próxima. Adiós.